bendiga a cada uno de mis hermanos, a la gran familia de Dios que nos oye a través de estos medios. Mi nombre es José Rivera, conocido en medio de nuestra congregación como el hermano Rivera. Pertenezco al Centro Evangelístico Pentecostal del Movimiento Misionero Mundial de Santa Bárbara, Urabo, donde pastorean nuestros pastores Juan Casiano, Desi Ángela Bravo, nuestros queridos pastores. Quisiera compartir una porción de la Escritura que se encuentra en Mateo 28, 16 al 20. Que vayamos allí un momentito. Mateo 18. Mateo 28, 16 al 20. Dice así: con la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Pero los 11 discípulos fueron a Galilea, al monte que Jesús les había indicado, y al verlo, lo adoraron, al que algunos dudaron. Entonces Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. El Kyrios. Id pues y discipulad a todas las gentes, bautizándoles en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y este es el versículo clave. Enseñándoles a guardar todas las cosas que os mandé. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin de los siglos. El Señor está con nosotros todos los días. No un día sí y otro no, sino todos los días hasta el fin del mundo. Yo quisiera desarrollar esta cápsula porque ha habido mucho temor dentro del pueblo, en todos los países, en todo el mundo, a causa de estos problemas, de esta crisis, de esta pandemia, mucho temor. Pero los cristianos no tenemos temor. Sabemos que Dios está con nosotros todos los días y hasta el fin del mundo. Dice todos los días. No importa la situación por la que estemos pasando, enfermedad, por una cuarentena, por escasez, por soledad, Dios está con nosotros y no tenemos por qué temer. Es una promesa. Yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin de los siglos. Él estará con nosotros. En Mateo 18, 20. Fíjense lo que dice allí, Mateo 18, 20. Nos dice: porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, allí yo estoy, en medio de ellos. 2 o 3. Sabemos que esta escritura, esta parte de Mateo 18, 20, nos habla que Dios va a estar en medio de 2 o 3 personas que se congreguen con un propósito de hacer un juicio. Está hablando de un juicio, de una persona que peca, de una persona que está trayendo problemas a la iglesia, y Él va a estar allí como juez viendo la situación, y lo que pidamos en relación a esa problemática en medio de la iglesia, Dios va a trabajar con esa situación, demostrándole a los miembros de la iglesia que va a estar allí para apoyarlo y trabajar en la situación o en la problemática que se haga en la iglesia. Pero no está diciendo que si hay una sola persona, Él no va a estar allí. Digo que dice 2 o 3. Pero si estamos solos en nuestra casa, como hay muchas personas que están solos en las casas, no tienen a nadie, ancianos, que son las personas que más están sufriendo, nada más. Hay muchas personas solas. Yo quiero decirte que si estuvieses solo, Dios también está contigo. Creyente, hermano que me escucha. Y aun si la persona no creyera, pero una persona que no conoce al Señor, dice que si se levantara un clamor en medio de esa persona, Dios va a estar allí, porque no solamente ve a la iglesia, sino también a las criaturas. Él protege a toda criatura. Y el hombre lo necesita y lo llama, Dios va a estar allí y Dios va a responder. Ahora, yo siempre me gusta poner el ejemplo de unos personajes dentro de la palabra del Señor. Y uno de esos ejemplos, esos personajes,
trató de poner en este tema que Dios está con nosotros, no importa si sean 3, no importa si sean 4, y también si es uno. Si es uno. Dice que Daniel estuvo cautivo en Babilonia. Daniel estuvo cautivo en Babilonia, pero eso no impidió su relación con Dios. Y estuvo solo en Babilonia, aunque estuvo con sus hermanos, con 3 jóvenes más, pero después al final no se habla de ellos. Se habla solamente de Daniel, que siguió pasando por todos esos reinos hasta que termina y parte. El Señor le reveló muchas cosas hermosas. Pero una de las cosas es que Daniel pasó un encierro. No es como el que nosotros estamos pasando. Daniel pasó un encierro, y fue un encierro que no fue tan fácil, porque ahora mismo estamos pasando el encierro aquí, pero tenemos una nevera, comemos, salimos, disfrutamos que vivimos dentro del hogar, estamos tranquilos, pero los seres que rodeaban a Daniel no eran muy buenos, que digamos, eran leones, ¿no? Imagínense uno rodeado de un encierro con leones, mirándote con esos ojos, con ganas de devorar a uno. ¿Ah? Nosotros estamos bien, pero Daniel estuvo en un encierro solo, en medio de leones. Pero una de las cosas más importantes de toda esa situación, que aunque él estaba ahí encerrado en aquel lugar oscuro, con aquellos leones, con aquellas fieras, Dios estuvo allí porque Dios calmó a los leones. ¿Cuáles son los leones que te atormentan? Dios está ahí para calmarlo, quitarle el hambre, y darte salvación, liberarte. Dice que también otro personaje fue Noé. Y en este pasaje de Noé me interesa tanto porque además de Daniel, tuvo un encierro. Noé tuvo un encierro. Y aunque estaba con sus familiares, también estaba con fieras y con bestias en aquel lugar. Con una situación bastante difícil. Y fíjese, en Génesis 6:9, y seguimos con el tema, Dios está contigo hasta el fin de los siglos. Y si Dios está contigo hasta el fin de los siglos, no te va a dejar solo, no nos va a dejar solo, va a estar ahí. Y hay unos puntos que quiero salir aquí, no quiero ser extenso porque esto es una cápsula, no es una aplicación. Hay unos puntos que quiero traerles aquí, que nos pueden suceder a nosotros en medio de un encierro, una cuarentena como la que estamos pasando. Le sucedió a Noé, son puntos que le sucedieron a Noé, son puntos que nos suceden a nosotros. Unos un poco negativos, pero otros bien positivos, donde Dios se deja sentir. Dicen que Noé, Dios lo prepara y lo llama con un propósito para crear un arca donde iban a estar todos los seres creados por su especie, en pareja, donde Dios había dictaminado que iba a traer juicio sobre la tierra, iba a traer un gran diluvio, y todo se iba a inundar. Y prepara a Noé y lo llama y le dice: Noé, prepárate un arca. Y vas a prepararla de esta forma, y vas a buscar cada pareja de animal, según su especie, y los vas que entren al arca, porque yo voy a destruir este lugar. Pero una de las cosas más importantes es, en el 6:9, en esta historia usted y yo la conocemos, claro, no tenemos que abordarla completa. Hay unos versículos aquí bien claros, dice, en el capítulo 6 de Génesis, versículo 9, dice: estos son los descendientes de Noé. Noé, varón justo, pues sin defecto en sus generaciones. Dice: Noé caminaba con Dios, con Elohim. Noé caminaba con Elohim. Dice que caminaba Noé con Elohim antes del diluvio. Está hablando de que Noé era amigo de Dios, porque andarían dos si no estuviesen de acuerdo. Entre Noé y Dios había una amistad, había una relación muy hermosa. Dice, como Dios era su amigo, como caminaba con él, como caminó Noé, como caminó Enoc también, y Dios lo transportó y se lo llevó, porque eso hace Dios con las personas que son sus amigos. Un día la iglesia, que es su amiga, la esposa, un día también Dios se la va a llevar. Como era su amigo,
y había una relación entre Noé y Dios. El versículo 7:1 dice, y dijo Yahvé a Noé, entra tú y toda tu casa en el arco, porque a ti he visto justo entre mi presencia en estas generaciones. Dice, le dice a él, dice que aunque él tenía una familia, el punto era él. Dice, entra tú y toda tu casa en el arca, porque a ti he visto justo. Y si Dios vio justo a Noé, lo era que lo estaba examinando, era que lo estaba viendo. Y si Dios lo estaba viendo, Dios lo estaba cuidando. Dios lo estaba llamando con un propósito, porque Dios había visto la justicia en aquel hombre. Y hubo gracia de parte de Dios a favor de Noé. Dios venía mirando a este hombre, porque cuando el hombre es un hombre justo y teme a Dios, Dios va a estar con sus ojos puestos en él. A ti te he visto justo en estas generaciones. Y por lo tanto, a ti te voy a dar la oportunidad no solamente que crees toda esta arca y la trabajes, sino que también prediques y hables a aquellas personas para que también ellos puedan entrar, tu familia, todas aquellas personas que estén en este lugar. Quizás personas que le ayudaron también a trabajar y a crear el arca, eran personas de aquel entonces que no creyeron, que fue pregonero de la justicia. Dios también les dio la oportunidad. Si es amigo, y como es amigo, Dios tiene puesto sus ojos sobre ellos, como lo ha puesto sobre nosotros, sobre la iglesia en medio de esta situación. Dios tiene los ojos puestos en nosotros, nos cuide, nos habla de protección, nos habla de cuidado. Ahora, amigo, protección. En el 8:1, capítulo 8:1 dice, entonces Elohim se acordó de Noé. Cuando él estaba encerrado estaba en aquel encierro, que había hecho todo el plan y lo había desarrollado, y habían entrado todos los animales y su familia está dentro, y ya había caído el diluvio, y todo estaba inundado con agua por todas partes. En medio de aquella situación, Dios se acordó de Noé. Dios se acordó de Noé. Porque Dios se acuerda de sus amigos, Dios se acuerda de sus hijos, Dios se acuerda de su iglesia. Ellos estaban encerrados en un arca, nosotros estamos encerrados en nuestros hogares. Dios está con nosotros hasta el fin de los siglos. Dios se acuerda de nosotros, no nos ha dejado solos. Eso de acordarse quiere decir como que Dios se haya olvidado. No, lo que nos está diciendo que Dios desde el principio hasta el final de esta odisea tan tremenda en este diluvio, Dios estuvo pendiente y al cuidado de esa arca, porque ahí estaban sus hijos y estaba su creación. Dios siempre se va a acordar de nosotros, se va a acordar de nuestras oraciones, va a estar pendiente de nuestras peticiones, está pendiente de nuestras necesidades, está con nosotros en medio del problema, como estuvo con Daniel y todas aquellas fieras. O sea, Dios va a estar con nosotros, no nos va a dejar solos. Yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y hay unos puntos aquí, en medio de una crisis, que si nosotros podemos a identificarlo, vamos a ver que hay un proceso de cuidado en donde Dios trabaja a favor de su pueblo. Dios trabaja a favor de su pueblo. Fíjate que Dios se acuerda de Noé, lo primero que vamos a encontrar, dice que para Dios liberar a Noé de aquella situación, de aquella inundación, nos dice que Elohim hizo pasar un viento sobre la tierra. Dice, las aguas decrecieron. O sea, las aguas se disminuyeron, los problemas se disminuyen, los problemas se disminuyen. ¿Sí? Dice, las fuentes del abismo y las compuertas de los cielos fueron cerradas. Dios es el que abre y Dios es el que cierra puertas. Si Dios la abre de bendición para nosotros y no hay diablo que cierre la puerta. Pero si Dios cierra la puerta, nadie puede abrirla. Él abre y él cierra. Dice que la lluvia fue detenida. Los problemas se detienen, las situaciones se detienen cuando Dios entra en acción. Dice, entonces las aguas retrocedieron. Eso es otro punto en las pruebas, en las situaciones. Los problemas retroceden, se van. Dice, retrocediendo de sobre la tierra. Dice, yendo y viniendo. Al cabo de 150 días las aguas disminuyeron. Y usted va a ver que en medio de toda esta situación, aunque estaba viendo un efecto, un trabajo en la obra de Dios en medio de esta situación,
para el beneficio de Noé y de su familia y de las criaturas que están ahí, porque Dios cuida a las criaturas, a su creación. Nos dice en los versículos 10 y 12 que anterior a eso, cuando Noé decide enviar unas aves, envía un cuervo y el cuervo no regresa, después envía una paloma, la paloma regresa. Ese es el trabajo, la preocupación del hombre por sobrevivir, por ver cómo están las cosas. El ser humano en su preocupación decide hacer unas cosas y quizás no busca la voluntad del Señor, trata de hacer la situación a mi manera. Y la paloma cuando la envía llega atrás y él entra, nos dice el 10 y el 12, míralo ahí, que Noé se puso ansioso. Noé se puso ansioso. Y cuando dice, nosotros entendemos, buscamos un sinónimo para esta palabra, ansioso, estar inquieto. Y que mucha gente está inquieta dentro de las casas, en medio de este encierro. Ansioso, inquieto, ¿qué va a suceder de mis hijos? ¿Qué va a suceder de mi familia? Volveré al trabajo, volveré a la vida normal que teníamos antes. ¿Cómo sucederán las cosas? ¿Cómo nos afectará todo esto? ¿Volverán nuestros niños a la escuela? ¿Qué sucederá con nuestros niños? ¿Se restablecerán las fábricas y los trabajos como estaban antes? ¿Sabe? Entramos en una ansiedad, en una inquietud por el futuro, pero el futuro está en las manos de Dios. Acuérdense que Él está todos los días, estuvo atrás. En el pasado con los creyentes que estuvieron ahí sirviendo. Está en el presente con nosotros, pero cuando nosotros partamos aquí va a estar con las generaciones que vengan luego. Dios está en todo lugar. El hombre pasa, el mundo pasa, pero la palabra de Dios permanece. Dios permanece para siempre, de generación en generación. Dice que se puso ansioso. Y uno de los versículos bien tremendos en esta lección, esta escritura, nos dice el 13, dice que aunque él estaba ansioso, a ver si las aguas bajaban, retrocedían. Nos dice, aconteció que en el año 601, el primer día del primer mes, las aguas comenzaron a drenar de sobre la tierra. El problema drena, empieza a disminuir. Entonces hizo apartar Noé la cubierta del arca, mirando, he aquí que la superficie del suelo estaba drenada, estaba seca. Dice, y en el mes segundo, a los 27 días del mes, la tierra quedó seca. Mientras tanto, Dios no le había hablado a Noé, ni le había dicho nada. Estaba en ese silencio, estaba ansioso. ¿Qué va a hacer Dios con toda esta situación? Volveremos de nuevo a tener la tierra seca. Se secará toda esta situación, toda esta inundación. De cuidado, en donde Dios trabaja a favor de su pueblo. Dios trabaja a favor de su pueblo. Fíjate que Dios se acuerda de Noé y lo primero que vamos a encontrar dice que para Dios liberar a Noé de aquella situación, de aquella inundación, nos dice que Elohim hizo pasar un viento sobre la tierra. Dice, las aguas decrecieron. O sea, las aguas se disminuyeron, los problemas se disminuyen, los problemas se disminuyen. ¿Sí? Dice, las fuentes del abismo y las compuertas de los cielos fueron cerradas. Dios es el que abre y Dios es el que cierra puertas. Si Dios la abre de bendición para nosotros y no hay diablo que cierre la puerta. Pero si Dios cierra la puerta, nadie puede abrirla. Él abre y él cierra. Dice que la lluvia fue detenida. Los problemas se detienen, las situaciones se detienen cuando Dios entra en acción. Dice, entonces las aguas retrocedieron. Eso es otro punto en las pruebas, en las situaciones. Los problemas retroceden, se van. Dice, retrocediendo de sobre la tierra. Dice, yendo y viniendo. Al cabo de 150 días las aguas disminuyeron. Y usted va a ver que en medio de toda esta situación, aunque estaba viendo un efecto, un trabajo en la obra de Dios en medio de esta situación, para el beneficio de Noé y de su familia y de las criaturas que están ahí, porque Dios cuida a las criaturas, a su creación. Nos dice en los versículos 10 y 12, que anterior a eso, cuando Noé decide enviar unas aves, envía un cuervo y el cuervo no regresa, después envía una paloma, la paloma regresa. Ese es el trabajo, la preocupación del hombre
por sobrevivir, por ver cómo están las cosas. El ser humano en su preocupación decide hacer unas cosas y quizás no busca la voluntad del Señor, trata de hacer la situación a mi manera. Y la paloma cuando la envía llega atrás y él entra, dice el 10 y el 12, míralo ahí, que Noé se puso ansioso. Noé se puso ansioso. Y cuando dice, nosotros entendemos, buscamos un sinónimo para esta palabra, ansioso, estar inquieto. Y que mucha gente está inquieta dentro de las casas, en medio de este encierro. Ansioso, inquieto, ¿qué va a suceder de mis hijos? ¿Qué va a suceder de mi familia? Volveré al trabajo, volveré a la vida normal que teníamos antes. ¿Cómo sucederán las cosas? ¿Cómo nos afectará todo esto? ¿Volverán nuestros niños a la escuela? ¿Qué sucederá con nuestros niños? ¿Se restablecerán las fábricas y los trabajos como estaban antes? ¿Sabe? Entramos en una ansiedad, en una inquietud por el futuro, pero el futuro está en las manos de Dios. Acuérdense que Él está todos los días, estuvo atrás. En el pasado con los creyentes que estuvieron ahí sirviendo. Está en el presente con nosotros, pero cuando nosotros partamos aquí va a estar con las generaciones que vengan luego. Dios está en todo lugar. El hombre pasa, el mundo pasa, pero la palabra de Dios permanece. Dios permanece para siempre, de generación en generación. Dice que se puso ansioso. Y uno de los versículos bien tremendos en esta lección, esta escritura, nos dice el 13, dice que aunque él estaba ansioso, a ver si las aguas bajaban, retrocedían. Lo dice, aconteció que en el año 601, el primer día del primer mes, las aguas comenzaron a drenar de sobre la tierra. El problema drena, empieza a disminuir. Entonces hizo apartar Noé la cubierta del arca, mirando, he aquí que la superficie del suelo estaba drenada, estaba seca. Dice, y en el mes segundo, a los 27 días del mes, la tierra quedó seca. Mientras tanto, Dios no le había hablado a Noé, ni le había dicho nada. Estaba en ese silencio, estaba ansioso. ¿Qué va a hacer Dios con toda esta situación? Volveremos de nuevo a tener la tierra seca. Se secará toda esta situación, toda esta inundación. Lo que pasa es que Dios es un Dios ordinario y no lo va a dejar salir aún cuando haya peligro. Aunque el peligro haya disminuido, pero Dios va a esperar el momento clave para dejarnos salir. Dios esperó que la tierra estuviese bien seca, bien seca. Y ahí, en el versículo 15, después que la tierra estuvo seca, que yo sabía que no había peligro para ellos cuando se terminara toda esta odisea, cuando las cosas están en orden, cuando todo está a favor y en beneficio para nosotros, que sí podemos salir en confianza, es el Dios que nos cuida y está con nosotros. Dice el 15, entonces Elohim habló a Noé, porque es el momento, puede salir Noé, la tierra está seca, yo no iba a dejar que saliera aun cuando hubiese fango, podías entrar en una ciénaga y poder lamentablemente morir. Yo estuve que la tierra estuviese bien seca, que la tierra estuviese bien seca para decirte, sal Noé, versículo 16, cuando la tierra está seca, dice, sal del arca. Ahora sí puedes salir, todo está en orden. Tú y tu mujer, tus hijos y las mujeres de tus hijos contigo, toda tu familia. Saca contigo todos los animales que había dicho que en pareja los cuidara y los protegiera cuando pasara toda esta crisis, porque no solamente Dios está pendiente de nosotros, Dios está pendiente de las criaturas también, porque Él las creó y las cuida. Ahora, estoy terminando. Pasó el diluvio. Dios estuvo con Noé en el diluvio. Dios estuvo con Noé antes del diluvio, porque era su amigo, lo cuidaba. ¿Qué sucede cuando pasa el diluvio? Cuando pasó el encierro, Dios le dice a Noé, sal del encierro. ¿Qué sucede? ¿Cuál va a ser nuestro pensamiento? ¿Cuál va a ser nuestro pensamiento? ¿Qué es lo primero que nos va a llegar a nuestra mente? ¿En qué vamos a pensar rápido que salimos del encierro? Mucha gente quizá, me voy de viaje, hace tiempo que no viajo. Me voy de shopping.
Voy a visitar a mi familia, eso es bueno. Voy a visitar a mis amigos. Otros que quizás vivían una vida bien liberal, donde estaban envueltos en el alcohol, en la bebida. Quizás digan, bueno, ya salí de este cielo, me voy con mis amistades a barrandear, como dicen hoy en día, a chinchorrear, como dicen las personas, para ir para los lugares de nuestra isla. Pero ¿qué nosotros vamos a hacer? ¿Cuál va a ser nuestro pensamiento? Tú sabes que el pensamiento de Noé no fue nada que tenía que ver con lo que estaba afuera. El versículo 20 nos dice que rápido que Noé salió del arca, construyó Noé un altar a Dios. Construir un altar a Dios nos habla de comunión, de ese deseo de tener comunión nuevamente con nuestro Dios, de ofrecerle un sacrificio que sea agradable a Él. Pensar en Dios cuando salgamos de esto, reunirnos con nuestros hermanos nuevamente, gozando en los cultos. Oh, gloria a Dios. Cantar, oír los himnos, oír las escuelas bíblicas, congregarnos en uno, como hacíamos, recibir la bendición, porque la bendición de Dios, el bautismo, su presencia, no ha estado lejos de nosotros, ha estado con nosotros en nuestros hogares. Sentimos la presencia del Señor en nuestros hogares. Él está con nosotros. Entonces decimos que la red de internet, no la verdadera red, la red espiritual, que estamos conectados con Dios, cada uno con los hermanos juntos, conectados con Dios, con su espíritu. Sentimos la presencia aquí, sentimos la presencia allá, sentimos la presencia de todo lugar, porque Dios está con nosotros. ¿Qué vamos a hacer cuando salgamos de esta situación y de esta crisis? Y se nos permita congregarnos nuevamente, adorar a Dios, servirle con nuestro tiempo, con nuestros diezmos, con nuestras ofrendas, con el gozo que lo hacíamos aún antes mayor ahora, porque nos ha guardado y nos ha cuidado. Muchos han muerto, nosotros estamos en pie, estamos vivos y debemos darle gracias a Dios por eso, porque ha tenido misericordia de nosotros. Y como último, si Dios está con nosotros, si el Señor ha estado con nosotros, estuvo con Noé, estuvo con Daniel, está con nosotros y va a estar con nosotros hasta el fin del mundo. Cuando pasemos, nuestras generaciones seguirán con ese Dios hermoso si le sirven. Y nuestros familiares, dice allí en el Salmo 20, el Salmo 20, con esta bendición termina, este Salmo tan precioso, Salmo 20, lo dice allí, gloria a Dios, 20, gloria a Jesús, dice, estos confían en carros de guerra y aquellos en caballos, pero nosotros nos acordamos del nombre de Dios, del nombre de Jehová, nuestro Dios, para siempre. Quizás aquellos confían en que el gobierno los puede liberar, aquellos confían en que sus familiares quizás tienen dinero por liberar, pero nosotros nos acordamos de ese Dios que estuvo en el pasado con nosotros, está en medio de esta situación con nosotros, y cuando salgamos de aquí seguirá con nosotros, porque Dios nunca nos va a dejar. Como un bien dijo, Él está con nosotros hasta el fin de los siglos. Dios te bendiga, Dios te guarde, a cada uno de mis hermanos, los amo. Acuérdese que Dios está con nosotros. Y tu amigo que me escucha, si quieres estar en esta familia de Dios tan hermosa, quiero decirte que cuando entres y aceptes a Jesucristo como Salvador, Él va a estar contigo. Te guarda como creación que Él va a estar contigo y no te va a dejar, y te va a guardar en todos los momentos de crisis y situaciones y enfermedades que vengan. Le damos la gloria a ese Dios por tan bueno, tan misericordioso que ha sido con nosotros. Dios los bendiga y los guarde a cada uno de nosotros, el pastor, y los bendiga en el nombre de Jesús.